Gráfica y ecuaciones en coordenadas polares y cartesianas. Aquí, chiquillos, lo que nosotros vamos a hacer es transformar las ecuaciones que van a estar en cartesiana a polar o de polar a cartesiana. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque aquí nosotros vamos a determinar que existen a veces situaciones en las cuales es más fácil calcularla en coordenadas polares y a veces es más fácil transitar en coordenadas cartesianas, ¿ya? Cuando ustedes estén en los siguientes ramos de especialidad, van a empezar a trabajar en coordenadas polares, chiquillos, ¿ya? Así que es súper relevante que usted aprenda esto ahora, porque después en un ramo de séptimo semestre, usted va a tener que empezar ya a conjugar las coordenadas cartesianas con el álgebra lineal, ¿ya? Y van a generar ahí algunos conceptos que van a ser necesarios para que un brazo robótico, por ejemplo, se pueda mover. Y ahí usted empieza a juntar toda esta matemática que usted está aprendiendo en álgebra lineal y cálculo aplicado 1. Y eso le va a contribuir a que usted después pueda programar en MATLAB la rotación, por ejemplo, o la traslación, ¿ya? Y ahí usted va a empezar a trabajar no en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Y para poder nosotros transformar a coordenadas polares, de cartesiana a polares, tenemos que tener presente estas fórmulas, ¿ok? El X va a ser el radio por el coseno del ángulo, el Y va a ser el radio por el seno del ángulo, R cuadrado va a ser X cuadrado más Y cuadrado, y el arco, el ángulo, ya la tangente del ángulo va a ser el Y partido por el X. Y ahí también se desprende que el ángulo es igual al arco tangente de Y partido por X, y que esto también se puede ver como la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? También podría ser posible. Ya, continuamos. Aquí tenemos distintas representaciones de curvas que son curvas equivalentes. Usted podría, por ejemplo, darse cuenta de que la primera corresponde a una recta, que es x igual 2 en cartesiana, pero en polar sería r coseno del ángulo igual 2. Y ahí nosotros podríamos graficar esa recta, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? A continuación vamos a hacer ese trabajo de poder graficar esto que ustedes ya hicieron en GeoGebra. Ahora lo vamos a hacer en MATLAB. Y por ejemplo, mire, aquí, ¿qué será más fácil? ¿Trabajar esta ecuación en cartesiana o trabajarla directamente en coordenada polar? Sería mucho más sencilla trabajarla en coordenadas polares que trabajarla. Imagínense derivando esta función. Imagínense derivar esta. Mucho más sencillo. Entonces, algunas curvas se van a expresar mejor en coordenadas polares y otras no, otras mejor se van a expresar en coordenadas cartesianas, otras no, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es la competencia que tiene que adquirir? A llegar a transformar ambas, que buscar las que sean equivalentes. Ya, aquí hicimos algunas que son coordenadas cartesianas y había que pasarla a polar, ¿cierto? Siempre considerando las fórmulas que nosotros ya habíamos estudiado desde la clase 1, que sería el r coseno de teta para x, r seno de teta para y considerar que r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué se hace? Simplemente se empieza a reemplazar, ¿ya? Y ahí cuando uno reemplaza, empieza a llegar a formas, ¿ya? Y estas formas no son casualidad, ¿ya? Esto tiene una representación, que después las vamos a ver al final. Existe una generalización para esa. Por ejemplo, aquí, mire, esta es una recta. Entonces, todas aquellas que tengan la forma a partido por b coseno del ángulo, siempre van a representar una recta. Los que tengan la forma, por ejemplo, 3 dividido en 6 seno de 30, siempre es una recta. Aquí igual, mire, siempre que usted tenga a seno del ángulo, siempre va a ser una circunferencia. Si usted, por ejemplo, en el graficador escribe 5 seno de 30, 4 coseno de 20, siempre le va a dar como resultado una circunferencia, porque son formas que tiene. Mire, cuando tenga de la forma b partido por más menos seno más menos m coseno del ángulo, siempre le va a dar una recta, una ecuación de la recta, pero escrito en coordenadas cartesianas. Aquí igual, mire, también, cuando tenga r igual a un número, r igual a coseno del ángulo y r igual a seno del ángulo, siempre le va a dar una circunferencia. Aquí le dio una lemniscata, que es cuando usted tiene como esa forma, que sería r cuadrado, va a ser igual al seno del ángulo doble. O también lo podría dejar expresado como la raíz de a por el seno del ángulo doble.
¿ya? Y esta es una lemniscata, esta también es una lemniscata, que es como ese infinito que aparecía que se nombraba en el video, ¿cierto? Y ahí usted tiene la otra lemniscata. Ya. Y luego acá también hay transformaciones, llegar a transformar estas coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos una vez que uno llega a esta respuesta? ¿Qué es lo que tiene que hacer con esta respuesta? La idea es que usted, cuando usted pasa de una cartesiana a una polar, va a llegar a una forma, ¿ya? A una forma de una curva polar. Pero la idea de esta unidad de aprendizaje es que usted cuando llegue a esta forma tenga la capacidad de poder graficarla. Y cuando usted la grafica, usted podría llegar a esto, por ejemplo. ¿Cierto? Habíamos visto en el caso anterior que la gráfica de coordenadas polares, por ejemplo, aquí usted puede llegar a una cardioide, que eso también lo vamos a hacer hoy día, poder graficar esta cardioide. Después, uno podría, además, por ejemplo, mire, aquí tiene dos circunferencias que están juntas. Ahí igual son dos cardioides. Y mire aquí lo que le voy a mostrar a continuación. Estas son las gráficas de las coordenadas polares que usted tiene que llegar a construir, ¿ya? ¿Para qué? Para que después nosotros en la prueba le diga, calcule el área de este caracol convexo. Y usted tiene que calcular el área que está comprendida entre ellas. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir, usted va a hacer una serie de transformaciones o posiblemente también se la pueda dar en coordenadas polares y le podría decir, calcule el área que tiene esta flor. Entonces usted tendría que calcular el área de esta flor con integrales. Y esas integrales poder desarrollarlas en coordenadas polares. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces uno se va dando cuenta de que existen más gráficas de las que ya habían estudiado anteriormente. Pues siempre uno trabaja en coordenadas cartesianas, que podría uno graficar rectas, curvas, siempre uno dibuja una parábola, ¿ya? Una circunferencia, y también uno también tiene una aproximación muchas veces a otro tipo de ejes, por ejemplo, a otro tipo de plano. Además del plano cartesiano está el plano de Argand, que es el plano donde yo grafico, o ustedes lo hacen, graficar números complejos. Pero hoy día llegamos entonces a poder graficar coordenadas polares. Entonces la idea es que nosotros grafiquemos hoy día coordenadas polares y esas coordenadas polares que nosotros realicemos podamos posteriormente calcular el área cuando es una curva cerrada. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos inmediatamente de las que ya habían hecho anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo voy a calcular esa circunferencia en MATLAB? Vamos a borrar aquí el espacio de trabajo. Ya. ¿Cómo vamos a graficar eso? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es definir un dominio para el ángulo θ. Entonces, por ejemplo, ese ángulo θ, vamos a elegir un dominio. Y ese dominio se puede escribir de dos maneras distintas. Se puede escribir de una forma que sin un comando, ya podría ser el comando linspace, o simplemente establecerlo, decirle al ángulo. El ángulo va a tomar un dominio. ¿Dónde se va a mover? Nosotros que habíamos dicho anteriormente, profesor, ¿puedo calcularlo con un ángulo, por ejemplo, de menos 135? Podría, pero uno podría, por ejemplo, acotarlo y decir, quiero que comience en 0 y que termine en 2pi, o sea que hasta 360 grados. Pero en el centro uno puede escribir algo que se llama step, como el paso. Entonces quiero que pueda tomar entre 0 y 2pi, pero que entre 0 y 2pi me considere un paso por cada 0.000001 valor. Pero ahí me va a generar, ¿qué me va a generar acá en el fondo? Me va a generar una matriz, ¿cierto? Mire, le voy a dar un enter, que no me gusta, y generalmente ponemos un punto y coma, porque si no, mire todos los valores que se van a ver ahora. ¿Qué es teta? Es esa matriz. ¿Cuántos datos tiene? Tiene una columna por 62.832 datos tiene adentro esta matriz. Ahí está la matriz, mira, una matriz gigante. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo θ va a tener todos esos valores. ¿Ya?
Va a tener todos esos valores adentro. Eso es lo que uno está haciendo cuando define el dominio. ¿Cuántos valores de X van a estar en ese, y están esos 6.000 datos? Ya lo vamos a borrar este. Ya, ahí lo vamos a pegar de nuevo. Entonces vamos a hacerlo con ese valor, pero ese es el dominio nomás, no hay que mostrarlo, así que ponemos un punto y coma para que no lo muestre, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos, definir el teta, que es el dominio. Posteriormente vamos a escribir la función. En este caso vamos a poner R, y ese R, voy a poner como el primero, voy a llamar R1. ¿Y qué tipo de función vamos a graficar? Voy a graficar el 6 por el seno, o sea, por el sin. ¿De quién? De teta. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? El teta, ¿qué valores va a tomar? El teta va a tomar todos los valores que yo acabo de poner en la matriz. Los 6.284 datos van a pasar por teta. Va a pasar el 0, el 0,1, el 0,01, el 0, y así 6.284 datos van a pasar por el ángulo. O sea, va a ir recorriendo esa cantidad de veces la función con ese valor de teta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a escribir la función en ese caso. ¿Qué esperamos que nos dé? Esperamos que nos dé una circunferencia. ¿Ya? Luego, para poder graficar, vamos a ocupar el comando polar. ¿Ok? Usted polar porque estamos con coordenadas polares. ¿Y qué voy a poner en el polar? Aquí voy a decir polar del ángulo teta, polar de teta, coma, el radio R. ¿Y quién es R? ¿Quién es R? Es R1 en este caso, ¿cierto? O sea que voy a decir que el ángulo teta, que tiene ese dominio, ¿ya? Lo evalúe en R1, que es esta función, ¿ya? Entonces usted ahí, y la podríamos, ahí uno podría llegar y graficarla y creo que la imprime en MATLAB con un color negro, pero podríamos agregarle color, por ejemplo, ¿ya? Que sea blue del campeón. Entonces aquí, Enter, y deberíamos ver la gráfica de la función. Ahí está la gráfica de nuestra función, ¿ya? Y podríamos graficarla inmediatamente. ¿Dudas con la gráfica, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, lo que no entendí solo fue lo del valor del medio de teta. ¿Ese es como el rango de No, que quiere empezar? ese es el step. ¿Se acuerda usted cuando ocupábamos la calculadora en el modo 7? Ujú. Que uno definía una función y ponía un en. ¿Dónde quiero que comience a evaluar la función? Ah, Perdón, entonces el usted stat. quiso El elegir stat, desde ese punto y va avanzando de des- 0,002, 3, 4, 5, así, ¿no? exacto, exactamente. El primero se llama start, que es por donde va a comenzar. El último se llama end, que es en el que va a terminar. Y el del centro se llama step, ¿ya? Entonces quiero que cada cuántos valores me vaya calculando. Y yo quiero que calcule por cada 0.001 valor que vaya reemplazando. ¿Okay? Así va a ir. Esa es la distancia de números que va a existir entre cada vez que yo le voy evaluando la función. ¿Ya? ¿Duda con Ya, eso? pero Ok, ya. Mira, les voy a enseñar aquí el tiro una cosita que aprendí hace un tiempo. Lo que quiero hacer ahora es poder graficarlo. A ver cómo lo grafico. Ya, vamos a guardar el tiro este. Y ahora vamos a grabar al tiro esta imagen. Vamos a poner ahí. Y voy a grabar este comando. El tiro. Que me acuerdo que alguna vez lo pinté. ¿Ya? ¿Cómo lo pintaba? Voy a ir a la segura. Teta 1. O sea, voy a definir otro teta 1, ¿cierto? Y ese teta 1, ¿qué va a ser? Va a ser teta 1, lo voy a pintar ahora. Pero creo que puedo usar el mismo teta. A ver, voy a probar. Y uno no prueba. Si voy a elegir el mismo teta, no tengo para qué declararlo, ¿cierto? Y si elijo el mismo R, no tengo para qué declararlo. A ver, déjenme inventar una cosa. X, Y, X, X, Y, X, Y va a ser igual a ¿qué? A pol 2 car, ¿cierto? Que está en polares,
y que tome a teta, que es el que definí, coma nuestro R, que la evalúe en R1, ¿cierto? En R1. Ya. Y aquí poner un hold on. Y en el hold on escribir el comando fill de mi variable x, y y que la pueda pintar blue. A ver. Y me la cambió a red. Ya, temía que no pudiera ser. Ya, hay que definir otro dominio entonces. Hay que definir otro dominio. Ya, a ver, no me quiero quedar con la duda, así que lo voy a hacer, chiquillo. Lo que pasa es que, ¿qué quiero hacer? Ahí ya está listo. Y todas se hacen de la misma forma, no es difícil. Pero lo que quiero hacer es graficarla. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente mejor. Ahí está ahí está la gráfica, ahí está el comando. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer mejor? Voy a ir a buscar otra, esa, la voy a graficar, como para no tener que hacer dos veces lo mismo y así voy avanzando con otra función. Vamos a pintar esta. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa? ¿Qué tipo de función es? Una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a escribir el teta, ¿cierto? El teta, ¿qué hacemos primero? Definir el rango. Entonces, la vamos a hacer entre 0, con un step de cada 0.01, 0.01 y que termine en 2pi. 2pi, punto y coma, definir el R, que vamos a llamar R2, y ese R2, ¿qué va a ser? Va a ser, ¿qué forma tiene? 16, R2 es 16, punto y coma, R2 es 16, pero R2 es R cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que poner R2 es igual a SQRT de 16, ¿cierto? Y luego polar. Polar de teta. Polar de teta, coma el R2. ¿Cierto? Como escribí un R2 de 16 y después un R2 de SQRT 16, el segundo R2 pisa al otro, ¿ya? Lo reemplaza. Y ahí polar. Vamos a ver. ¿Por qué no me lo tomó? Teta RR. Same de teta. ¿Por qué tengo más tetas? Qué raro. Teta, R2. Se llama R2, pues. Polar, no, perdón. Teta es igual 0 de 0,01 hasta 2 por pi. Ya sé lo que va a pasar. Que, pero está desde 0. Creo que me estaba ahí molestando la raíz. Y R, ¿quién va a ser R? Va a ser la raíz. Y si no lo puedo escribir como raíz, ¿cómo lo puedo escribir? Como 4. A ver, escribámoslo como 4. Y llame a polar. Y que llame a polar de teta como R. Uy, qué raro. Teta.
Polar, teta como arroz. Sí, pues teta como R, es lo mismo. Teta. Claro, mire, lo hace de la misma manera. Sin de dos teta, punto coseno, lo mismo. Qué raro, qué raro, qué raro. A ver, si gráfico la otra. Si llamo a teta, ¿quién es teta? Está bien, pues son todas mis columnas. Todas las filas, ya. R1 es 4 punto slash punto slash 2 por coseno menos sin de teta, ¿cierto? De sin de teta. Esa es la misma, ¿no? 2 coseno de teta, perfecto, está bien. Punto y coma, polar de teta, coma R1. Y ahí me graficó la recta. Qué raro lo que pasó recién, chiquillos, porque debería haberla graficado perfectamente. No sé por qué no la graficó. Y ahí está la misma recta. Y aquí vamos a copiar el comando. El comando creo que lo tiene al final, profe. O sea, que no lo encuentre, que son como 6.000 datos. Por eso siempre presione punto y coma, ¿eh? Si no le va a aparecer eso. Ya, ahí está. Siempre es lo mismo. Es lo mismo. Aquí hay que tener presente lo siguiente, sí. Este es el distinto. Porque mire lo que tiene usted. Tiene un 4, ¿cierto? Y ese 4, ¿qué va a ser? Un número, ¿ya? ¿Y qué va a ser teta? O sea que 4 es un símbolo, es un valor, un número, una constante. ¿Y teta qué es lo que era? Una matriz, ¿cierto? Porque aquí nos dice MATLAB que es una matriz, mire, es una matriz. Fila es una fila y tiene toda esa cantidad de columnas. Fila, columna, ¿cierto? Entonces tiene toda esa cantidad de datos, esa matriz. Por lo tanto, usted está dividiendo un número por una operación que contiene una matriz de por medio. Cuando ocurre eso y quiero hacer una división, tiene que poner el punto slash. ¿Ok? Ese es algo distinto. Ahora, todo el resto se tendría que hacer de igual manera. Por ejemplo, ¿cómo harían esta lemniscata? Hagan esa lemniscata, por favor. Solos. Profe, no sé si tiene lo del ejercicio anterior, como lo hizo el MATLAB. Ah, perfecto. ¿Ese? ¿Le Ese, sirve ese? sí, Ya, sale. sí, sí, sí. Mira, mejor lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar este y lo voy a pegar en la otra. Ahí. Ahí está. Para que le sirva de plantilla.
profe. Ya, chiquillos, ¿cómo les fue? Muy bien, Bastián. Sí, pero no sé por qué me tiró ese mensaje como de advertencia. Un warning. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí tira un warning porque como estamos en una raíz, como estamos en la raíz, a ver, ¿cómo lo escribe usted? Como SQRT, perfecto. Lo que pasa es que ahí tiene un tema con el cero en el origen, ¿ya? Por eso tira ese warning. De hecho, cuando uno lo yo he visto gráficas así como de libro, así como de... Aparece con un pequeño orificio en el centro, pero aquí tira ese warning. Pero está perfecto, ¿no? Así queda, de hecho, ¿ya? A ver cómo lo hizo teta. Va a ser igual a 0, bueno, desde 0, 0.001 hasta 2pi. Hasta 2pi. Luego, vamos a establecer el R. ¿Qué hice mal? Ah, perdón, me equivoqué. Vamos a copiar este que no. Ahí está. Copiamos. CLC. Ahí sí. Teta es igual. Ya. Y el R. El R va a ser igual a SQRT de 2 por el sin de teta. 2 sin de teta. ¿Cierto? ¿Dónde está la función? Ah, de 2 por teta, ¿o no? Se me perdió la función. ¿Dónde vale? Y arriba está. R cuadrado igual a 2 seno de 2 teta. Entonces sería la raíz de 2 seno de 2 teta. 2 por teta. Ahí sí. Se me había perdido la función. Y ahí tenemos el teta y el R. ¿Qué hacemos ahora? Polar. Polar. ¿Polar de qué? De teta, coma, R. Punto y coma. Bueno, no punto y coma, porque aquí la va a mostrar. Ya, ahí está la función. Ahora, igual me quedé con la duda de por qué delante no me lo tomó. A ver, xi. Xi. Y aquí polar 2 car, claro, perfecto. Teta R. Y esto va a ser aquí un hold on. Hold on. Y aquí vamos a poner un fill de la variable que tenía, que era x, coma y, coma, y blue, para que la pinte azul. Ahí está. No sé por qué ahora, no entiendo por qué antes no salió. ¿Ya? Porque hice exactamente lo mismo. Ya, chiquillos, ahí está la gráfica de la función. Así que si yo les pido grafique la siguiente función, usted claramente tiene que ocupar todo lo que ha aprendido en clase. Por lo tanto, si yo le pido en la prueba grafique la función, usted pone todos sus conocimientos ahí en la prueba.
¿ya? La idea es que usted demuestre todo lo que ha aprendido. Ahora, igual a ese uno le podría poner otras cositas más aquí, ¿eh? Por ejemplo, podríamos poner el título. Esta sería una lemniscata. Ah, no le puse las comillas, perdón. Ahí está. Lemniscata. Y ahí usted pone el título. Y ahí también podríamos, bueno, aquí podríamos poner otras cosas como por ejemplo label, el X label, que sería como eje polar, sería como el eje horizontal. ¿Y qué dice mal? Eje polar. ¿Está bien, pues? Eje polar. Ah, me comí un paréntesis, perdón. Ahí está, eje polar. Y el I, uno podría decir E-label. E-label. Y aquí poner el eje de pi medio. Y eso entre comillas. Y así uno le puede empezar a dar como texto, ¿ya? A las funciones. ¿Ya? Ahí dejo como el pi medio. ¿Ya? Es como el eje. Y aquí igual deberíamos haber impreso un eje polar, porque ahí dice pi medio y tiende a confundir un poco la gráfica. Pero en el fondo este no es el foco de la clase, pero es importante que sepan estas cosas porque seguramente si después llegan a hacer la tesis en MATLAB, muchas cosas, y tienen que graficar, le pueden ir poniendo títulos, ¿ya? Eje pi medio. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí uno le puede ir agregando cosas, ir investigando también, chiquillos, que es súper necesario para que ustedes puedan graficar también, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar, ese lo voy a sacar de aquí y les voy a pedir que empiecen a graficar el otro, pero quizás busquemos otro, porque ya la lemniscata la sabemos hacer, eh, también sabemos graficar recta, aquí está el comando. Quizá ahí podría haber sido un problema el hecho de que yo ocupé minúscula delante. No sé si hace la diferencia al momento de poder calcularlo con mayúscula o con minúscula. Y ahí está el título. Ya, me gustaría que hiciéramos otro tipo, porque ya la al lado es igual, son todas similares. Y aquí les dejé los comandos, chiquillos, para que después los puedan estudiar. ¿Ya? Aprovechando el tiro que le hablé de la gráfica, posiblemente les suba algún trabajo, alguna actividad para que puedan estudiar para la prueba. Sería ideal que lo puedan hacer porque eso le va a servir para poder prepararse para la evaluación, ¿ya? Y también para poder ejercitar. La otra se hace de igual forma. Podríamos, grafiquemos esta, exactamente la misma, ¿ya? Grafiquen esta cardioide, por favor. Y ahí quiero que pongan el nombre, que se llama cardioide. A ver. Así, mire, así se escribe, cardioide. ¿Ya? Cardioide. Entonces la idea es que grafiquen esa, grafíquenla y píntenla, por favor. 3 minutos.
Profe, si es posible, te puede mostrar, se me olvidó los comandos de pintar el contorno de eso. Recuerden enviarme las soluciones al chat, chiquillos. Profe, ¿está por ahí? Estoy muteado, ahí sí. Sí, que tendría la referencia de las demás. Me refiero para pintar el Ah, papel. perfecto. Ya. Aquí, esta es la. Para pintarlo, esta Bastián. Ahí está. ¿Quién más? Alejandro, Bastián. En un momento estoy terminando. Muy bien, Jan. ¿La puede pintar, por favor? Perfecto, muy bien, Bastián. Muy bien, Jan. Píntela, porfa. Mira, ahí está el comando en la pantalla, lo puede visualizar. Tiene que hacer la matriz X, Y. Luego de Paul to Car, llama a teta, R, ponga un hold on para que le grafique encima, para que no elimine la gráfica anterior, y luego el comando fill para poder pintarla. Aquí yo la voy a pintar, la voy a hacer con borde. Uno puede ocupar iniciales, chiquillo. La X y Dígame, la Y tienen que ser mayúsculas. ¿cómo? La X y la Y tienen que ser mayúsculas. Mira, yo adelante yo creo que quizá esa podría haber sido mi error, porque lo hice de igual forma, lo hice con minúscula y no me resultó, y después lo hice con mayúscula y me resultó. Yo creo que no tiene que ver. Le estoy buscando como no sé, algún default que ocurrió ahí. Claro. Desconozco si es con minúscula o mayúscula. Igual podría probar Jan. Pruebe con Eso, minúscula. Ya, así salimos inmediatamente de la duda y vamos investigando el programa, que eso siempre es importante, chiquillos, estar ahí constantemente revisando.
Yo igual lo voy a probar con... Voy a probar después que ya me diga. Sí, funciona en minúscula. Perfecto. Ya. Yo igual creía que no tenía que ver porque finalmente uno está llamando una variable. Aquí entonces vamos a poner xi. Lo que sí tiene que tener relación cuando escribamos el comando fill, con fill tendría que escribir de la misma manera. Si lo hizo con mayúscula arriba, con mayúscula abajo. Y aquí el hold on para que grafique todo junto y después un fill. Y ahí llamamos a x, a y, que lo pinte blue, ¿cierto? O de otro color, podría ser un... A ver, igual consideren, chiquillos, que existe una paleta de colores, ¿ya? Que uno la puede encontrar ahí en las ayudas de MATLAB. Ahí existe Marriott, como la M es como un rosado, yellow, la Y es un amarillo, el G es como verde, ¿ya? Entonces ahí uno va probando. Y aquí algo hice. Algo pasó. ¿Qué pasó? Ahí está. Oye, se demora un poquito, ¿eh? Se demora. Quizá eso pasó delante, a lo mejor no esperé el tiempo suficiente. Y ahí graficamos la misma. Ya, la misma que habíamos hecho anteriormente. Y la graficamos con MATLAB, que era la intención de hoy día. Ya, miren, chiquillos. Acá están los otros tipos de gráficas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría empezar a buscar algún tipo de, de funciones que uno quisiera graficar, ¿ya? ¿Por qué me importa que ustedes sepan graficar? Porque después yo le voy a decir, por ejemplo, calcule el área amarilla, calcule el área comprendida entre la siguiente curva polar. ¿Y cuál es la curva polar? La gráfica dice, es una cardioide. Ya voy a calcular el área de esta cardioide. Y esto lo calcula con integrales. Y los límites de integración van a ser desde, por ejemplo, aquí podría ser desde 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces eso van a ser los límites y vamos a tener que trabajar en radianes y lo vamos a transformar en una ecuación a coordenadas polares. Y la idea es que después nosotros calculemos el área. Después vamos a intersectar dos rectas, o sea, perdón, dos curvas, y vamos a calcular el área comprendida entre ellas, pero esa es la prueba 3. ¿Ya? Y por último, después de la prueba 3 también, le voy a decir, y calcule la longitud de la curva. Tiene que calcular toda esta longitud. ¿Ya? Entonces, cuando uno calcula eso, tiene que tener la imagen del concepto, tiene que tener esa imagen para poder calcularla y poder determinar qué es lo que estoy calculando. Porque calcular por calcular, pero no sé qué calculo, pero lo calculo. ¿Ya? Es muy relevante tener la imagen del concepto que uno está graficando. Ya, mire, acá, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Esta no hemos hecho, ¿cierto? Hicimos recta, hicimos lemniscata y nos falta aquí este tipo de gráfica. Mire, ¿cómo se llamará esto? Esto se llaman rosas, ¿ya? Una curva de una rosa polar. Esto es una rosa polar, ¿ya? Que es la modelación de una rosa, por ejemplo, ¿ya? Y uno podría ir dándose cuenta de lo siguiente, ¿ya? De que la rosa polar o la cardioide, mira, vamos a hacer el recorrido completo mejor. Ahí sí. Ya. Cuando uno tiene este tipo de funciones o de gráfica, uno se tiene que ir dando cuenta de que va a ir cambiando la figura de acuerdo a los valores que nosotros pongamos. Por ejemplo, mire esta gráfica. Si yo escribo un A más menos B, nosotros recién, ¿qué hicimos? Calculamos una que era 1. Mire, ahí A vale 1. No, este no era. Aquí está. A vale 1 y el B, que es el número que multiplica el coseno, también ese vale menos 1. Entonces tengo un 1 y un menos 1. Vamos a ver lo que significa. Entonces, mira lo que dice acá. Si yo divido el A partido en B y me da menor que 1, mire lo que le va a dar. Le va a dar un caracol con un lazo interno, ¿ya? Se llaman también cardioide, también uno le dice, ¿ya?
Y este que está dentro, que se llama lazo interno, también se puede llamar bucle interno. ¿Ya? Aquí, mire, cuando los dos valores son iguales, como en el caso de nosotros recién, ¿cierto? ¿O no? ¿No era igual o no? A valía 1 y el otro valía... Ah, no, el otro valía menos 1, por eso daba al otro lado. Ya, aquí nos da una cardioide, por ejemplo, que es como un corazón. Por eso se llama el cardioide, que es como un corazoncito. ¿Ya? Aquí también nos da un caracol, pero con hoyuelo, ya con una pequeña curva. Y un caracol convexo, aquí es como plano, parece una circunferencia, pero no lo es, ya porque aquí viene plano y si uno se da cuenta, por ejemplo, aquí si uno trazara el centro, esta distancia es más corta que va para arriba. Y recuerde que la circunferencia tiene un centro que equidista de todos los otros puntos y no ocurre en este caso. Ahora nosotros tenemos algo que se llama rosa, ¿ya? Y esas rosas polares, nosotros vamos a tener dos tipos de situaciones. Vamos a tener rosas que tengan una cantidad impar de hojas y otras que van a tener cantidades pares de hojas. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del n, ¿ya? De ese n. Entonces uno dice, coseno de n teta. Si aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un n igual 3, nos va a dar, tendríamos, por ejemplo, aquí r igual a 1. Bueno, vamos a pensar que es un 1. Coseno de 3 teta. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar una rosa. Pero esa rosa, ¿cuántos pétalos va a tener? Va a tener 3. ¿Ya? En el caso que sea par, mire, si n es 4, cuente el número de hojas. Es más de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un n, por ejemplo aquí este podría ser r igual a 1 coseno de 4 teta, y yo me doy cuenta que el término que está dentro multiplicando al teta es par, la cantidad de hojas que se forma es el doble. Si aquí tengo un 4, yo digo 4 es par, y cuando es par, ¿cuántas hojas tiene? Es el doble de hojas, y tenemos 8. Cuando es impar, se respeta la cantidad. Por ejemplo, aquí es impar 5, por lo tanto vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a tener un n igual 2. Si tengo n igual 2, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Voy a tener un n par. Por lo tanto, ¿cuántas pétalos voy a tener? El doble. Voy a tener 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El doble de veces. ¿Qué otra cosa importante? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un ejemplo, a ver, si nosotros tenemos r va a ser igual a 2 coseno de 2 teta. Al visualizar eso, ¿cuántas hojas va a tener? ¿Ya? Va a tener 4 hojas, porque como es par, y cuando es par tengo el doble, va a ocurrir que va a tener 4 hojas, va a ser como esta. Y ese valor que está aquí arriba, este valor, que nosotros llamaría como el A, que tiene la forma A coseno de n teta, ¿cierto? Ese valor de A es un dato muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Esa es la forma que tiene. ¿Por qué? Porque A va a ser la longitud, mire, la longitud que tiene la flor. Y eso, chiquillo, es un dato que nos va a servir para calcular después las integrales. ¿Por qué? Porque estas hojitas que están acá adentro son simétricas entre sí. Por lo tanto, ¿yo tendría que calcular las 4 hojas? No. Yo podría calcular una sola. Calcular una hoja. Y lo que me dé, el valor que me dé acá, me va a quedar X unidades cuadradas. ¿Ya? Si yo quiero 1, 2, 3, 4, voy a tener 4 veces esa área. Por lo tanto, si este me dio 10, voy a decir 10 por 4, 40. Entonces todo vale 40. Y así es más fácil calcularla. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer esa longitud de A. ¿Ya? ¿Qué otra cosa uno podría hacer? Uno podría decir, a ver, ¿y si calculo la mitad nomás? ¿Qué pasa si calculo solo esa mitad? ¿Y cuántas mitades hay aquí adentro? Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo calculo la mitad, me sale más fácil todavía. Y después, el resultado que me dé ahí, por ejemplo, ese resultado me da 5. ¿Qué hago con eso? Lo multiplico por 8. ¿Ya? Y ese producto me da el resultado del área. Por eso es importante conocer esa imagen y conocer en qué funciona cada una de ellas. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que nosotros cuando estemos en la evaluación,
yo le voy a decir, ¿cuál de las siguientes gráficas, no, al revés mejor. La siguiente gráfica, ¿qué tipo de función es? Uy, ¿usted cómo voy a saber? Lo va a tener que graficar en su graficador de GeoGebra o en su graficador de MATLAB. Y si yo le digo en MATLAB y suba el desarrollo, usted va a tener que hacerlo en MATLAB, ¿ok? Ya. ¿Qué otra cosa importante? Graficarlas. ¿Grafiquemos una de estas, Profe, chiquillos? Dígame. una consulta. En el último que explicó la mitad del área, ¿ese 5 se multiplicaría por 4 o por 8? Si tomo la mitad del pétalo, lo multiplico por 8. Si tomo el pétalo completo, la multiplico por cada pétalo. No caché muy bien. ¿Para qué le digo otra cosa? Pero miren, ¿cuántas hojas tiene esta rosa? 4. 4. Y si yo calculo una y quiero calcular el área completa, ¿cuántas veces voy a tener que multiplicar esa que pinté azul? 4 veces, ¿no? 4 veces. Ahí tiene la respuesta. Ya, ahora usted mismo, Bastián. ¿Qué pasa si yo calculo la mitad nomás? ¿Cuántas mitades de rosa existen aquí dentro, en toda la figura? Hay 8 mitades, ¿no? Por lo tanto, si yo encuentro ese resultado, el que está en azul, me da 5, pero yo le pido el área completa, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar ese 5? Por 8, ¿no? Perfecto, por 8. Eso, Ah, ya. eso es todo. Ya, perfecto. Vamos, chiquillos, aprovechando que a poquito, me gustaría que pudiésemos graficar alguna rosa, ¿ya? Alguna rosa polar que podamos determinar. ¿Ya? A ver, ¿qué podría ser? Podría ser ya una sencilla, ¿no? Ya. Grafiquemos un R1 que sea seno de 2 tetas. Calcule esa. Seno de 2 tetas. No olvide enviarme la foto al chat, por favor. Estoy ahí atento. Alejandro no me mandó ninguna de gráficas. Profe, el Alejandro me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que no escuchaba bien. Quizás sea por eso. Profe, se me fue el internet. Ahí está Alejandro. Ya, ¿alcanzó a graficar Alejandro, no? Weón. Estoy con datos del teléfono. ¿Puedo visualizar cómo graficar? Se lo explico de nuevo, Alejandro. Escríbame en el chat y yo lo explico nuevamente. Ya, pero ¿tiene dudas de cómo graficar, Alejandro? Ya, perfecto, no tiene duda. Ya, entonces vamos a continuar. Voy a esperar los desarrollos ahí en la... Mira, Alejandro, lo que estamos haciendo es graficar el seno de 2 tetas. Si lo puede hacer, lo hace ahora, y si no, si está desde el celular, lo puede hacer después sin problema.
Ya, entonces definí teta primero, que el dominio de teta va a estar entre 0 y 2pi, y voy a tomar el R1 que va a ser el 2, perdón, el seno de 2 teta, ¿cierto? Y ahora vamos a escribir aquí polar. Vamos a tomar la primera que va a ser teta de R1, ¿cierto? R1, coma, vamos a pintarla esta red. Ahí está. Y ahí graficamos el peta, ¿ya? Chiquillos, una consulta inmediatamente. Mire, lo que acabamos de decir nosotros fue que eventualmente yo podría calcular el área, ¿cierto? De solamente la mitad del pétalo. La mitad del pétalo. ¿Yo podría pintar solamente la mitad del pétalo? ¿Cómo pintaría solamente la mitad de este pétalo? ¿Ya? Pongan mucha atención, chiquillos, con lo que voy a explicar a continuación. Para poder pintar, lo hacemos como lo habíamos hecho anteriormente con el comando fill, ¿cierto? Pero cuando nosotros definíamos eso, lo considerábamos con este teta, ¿cierto? Con el mismo dominio. Por lo tanto, al momento de pintar, me pintaba exactamente lo mismo que graficaba la función, porque la función, la curva polar R1 tiene un dominio del ángulo que está entre 0 y 2pi y me genera esta curva, ¿cierto? Que es un pétalo de 4, perdón, es una rosa de 4 pétalos. Pero si yo quiero pintar solo un segmento, como lo habíamos comentado recién, lo que debemos hacer en este caso es definir un nuevo teta. Entonces vamos a llamar un teta, vamos a llamar a un teta 1. Y ese teta 1 va a estar entonces entre los rangos que nosotros podamos establecer. Le vamos a decir que va desde el 0, que considere igual de 0. Que vaya avanzando de 0.001, 0.0001 y hasta, ya no quiero que me pinte hasta 2pi, no quiero que haga la vuelta completa. Lo que quiero ahora es que lo haga hasta pi cuarto solamente. Hasta pi cuarto. Hasta ahí quiero que solamente me pueda graficar. Entonces ahora voy a tener que escribir la misma función, pero le vamos a llamar R2, que va a ser la misma que está arriba, ¿ya? Que va a ser el seno de 2 teta, pero ese teta ya no va a considerar el rango de 0 a 2pi, sino que va a considerar el rango de teta 1. Va a considerar el rango de teta 1, ¿cierto? Veamos si está bien escrito. Teta 1, perfecto. Y ahí voy a considerar el rango, el dominio, entonces, un nuevo dominio, que va a ser R2. Y R2 ya no voy a evaluar el teta, sino que voy a evaluar el teta 1. O sea que va a recorrer solamente desde 0 hasta pi cuarto, y no hasta 2pi. ¿Ya? Ahora, voy a definir el x, y. X, y va a ser entonces el valor que vamos a definir acá. X, y igual pol2 car, y aquí voy a llamar a teta, pero no voy a llamar al teta que llamé anteriormente, sino que aquí vamos a llamar al teta 1, ¿cierto? Que es nuestro teta que es el rango de movimiento que va a tener el ángulo, y ese ángulo de movimiento se va a mover entre 0 y pi cuarto. Y entonces vamos a llamar a teta 1, que pinte solo desde 0 hasta pi cuarto con un step de 0.001. ¿Y qué quiero que pinte? Que pinte la R2, ¿ya? Porque R2 está definido en el dominio de teta 1. Y esto, punto y coma. Punto y coma. Y ahora la vamos a pintar. Pero antes de pintarla, tenemos que poner un hold on para que no me borre la rosa que acabo de pintar. Hold on. Y por debajo de ella vamos a tener un fill. Un fill de X, Y, R. Y aquí tendríamos que pintarnos solamente un pedacito de ella, ¿ya? Y ahí también nosotros podemos generar lo que acabamos de conversar, lo que surgió de
la duda que tenía Bastián, pudimos hacer esta gráfica, ¿ya? Entonces vamos a copiar este acá. Y así nosotros podemos graficar entonces la función, pero también podemos visualizar qué es lo que queremos calcular. Entonces ahora perfectamente podríamos entender qué es lo que queremos calcular. Queremos calcular el área completa, ¿cierto? Yo podría calcular el área completa de esa rosa polar, ¿cierto? Pero para ello, a lo mejor yo podría calcular el área solamente de la mitad de este pétalo, y como todos los pétalos son simétricos, podré multiplicarlo por 8, ¿ya? Y ahí calcular el área de este tipo de figura. ¿Dudas, chiquillos, que puedan tener de lo que acabamos de calcular? De mi parte no, profe, envié una imagen para corroborar también. Profe, una consulta. Por si Estoy acaso muteado. Ahora está... sí. está muteado. Sí, sí. Ahí me di cuenta, me di cuenta. Dígame nomás. Porque era... Porque es pi cuartos. Por consulta de la sección donde queremos estar, ¿o no? Claro, ¿cuántos pi cuarto? Ah, donde está ese punto, ¿no? Entonces, Claro. Pero en grados, ¿cuánto será? eh, 45, ¿no? Exacto, 45 grados. Ah, sí, pues está dando como de ese teta 1, está dando de ese rango hasta ahí para que pinte a ese lado, ¿no? Claro, exactamente. Así se lee, de hecho, Bastián. Muy bien. Porque mire, para graficar esta roja, vamos a graficar R1, que es el seno de 2 tetas, ¿cierto? Pero el seno de teta va a estar en este rango, o sea que el seno de 2 tetas va a empezar a recorrer así. Ujú. ¿Y cuánto recorrió el ángulo? Recorrió ese ángulo, así como lo hicieron en el graficador, ve que el ángulo se iba moviendo, iba recorriendo. Cuando teta valía, mire desde dónde, va a llegar desde 0, en 0.001 va a ir recorriendo hasta 2pi. Imagínense todos los números que va recorriendo, todos los ángulos que recorre, hasta llegar a 2pi, o sea que hasta darse la vuelta completa empieza así, hasta llegar ahí al centro. Pero cuando nosotros definimos un nuevo teta, ese nuevo teta, ¿qué le vamos a decir? El dominio entonces va a ser desde 0 hasta pi cuarto nomás. Quiero que me pinte, quiero graficar hasta pi cuarto. ¿Qué quiere hasta pi cuarto? Quiero que hasta pi cuarto la rosa, el R2, que sería la misma arriba, pero me está diciendo que esa gráfica, que es la misma arriba R1, pero ahora le llamé R2, la evalúo en teta 1, o sea que la evalúo entre 0 y pi cuarto nomás, ya no la evalúo entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, cuando la imprímela en pantalla, lo imprime hasta pi cuarto, y ahí para, ahí le estoy diciendo que pare. Y esto, chiquillos, va a ser súper útil cuando nosotros calculemos integrales, porque nosotros vamos a poder partir, por ejemplo, ¿de qué ángulo parte aquí? ¿De qué ángulo parte? Del ángulo 0, ¿cierto? Con un teta 0. ¿Y hasta qué ángulo? Hasta pi cuarto. Entonces después cuando uno evalúa, va a evaluar en qué función, en funciones de senos, de cosenos, ¿cierto? Entonces es más fácil calcular un seno de 0, un seno de pi cuarto, un seno de pi medio.
¿ya? Va a ser mucho más sencillo poder graficar porque se reducen a unos y a ceros, a unos, menos uno y cero. Y eso nos va a beneficiar después el cálculo, porque después ya empieza a ser una estrategia de cada estudiante, cómo puede calcular el área de esa curva. Y esto finalmente es lo que a nosotros nos sirve para poder entender. Y después en una siguiente clase, la idea es que nosotros podamos calcular las áreas, ¿ya? Y como nosotros ya tenemos la imagen del concepto, ya sabemos lo que queremos calcular, sabemos graficarla, ahora lo que sigue, el otro paso es calcular el área de estas figuras geométricas, de estas curvas polares, perdón, ¿ya? Pero ¿sabe qué? No ¿Dudas? sé por qué. ¿Por qué no me pintó la mitad? Yo tengo lo mismo que usted, mira, le voy a mandar el... Mándeme el print pantalla. Me quedó raro, más encima, no sé por qué. Tengo lo mismo que usted, mire. A ver. ¿Ahí le pintó bien? ¿Quién es? Ah, el Jan. Bien, Jan. Muy bien, muy bien. ¿Y Felipe? ¿Qué le pasó aquí? Porque tomó el R, ¿ya? No, sí, el R que está arriba, o sea, mira, Sí. le voy a mandar el código completo. Ya, pero que lo estoy leyendo. Ahí tiene R y tiene el polar, ¿cierto? De teta. Sí. Seguramente tiene un teta arriba hasta 2pi y en el R igual B. Ya, perfecto, lo pinto azul. Se comió una coma, un punto en teta 1. Un teta 1. ¿Cuál se comió? Ah, a ver, ¿a dónde? Ah, pero tiene En teta 2 1 pi puso cuartos. 0. No, puso 2 pi cuartos. En vez de poner pi También. cuarto, o sea que lo hizo hasta pi medio. Está bien, pues. Lo hizo hasta pi medio usted. O sea, no está mal lo suyo, no es lo mismo que lo de nosotros, pero matemáticamente está súper correcto, ¿ya? Lo que hizo fue poner 2 pi cuarto, o sea, hasta pi medio. Lo hizo hasta el ángulo de 90. Lo que hizo, ¿se da cuenta o no? Ahí, Sí, sí. sí, lo hizo hasta 2 pi medio, que es lo mismo que decir, o sea, hasta 2 pi cuarto, que es lo mismo que decir pi medio. O sea, lo que hace esto es lo siguiente, mire, parte en el 0, va recorriendo aquí, ahí voy en el ángulo de 30, aquí voy en el ángulo 45, en el ángulo de 60, 70, 80, 90. Ahí vuelvo. Y ahí usted pintó todo un pétalo completo. Es exactamente. Pero eso también nos sirve para visualizar lo que estamos comentando recién. Mire, lo voy a ocupar de ejemplo, Felipe, porque no encuentro que está bueno. Está bueno para ir visualizando, mire. Este es el de Bastián, que es igual al que tenemos nosotros. ¿Cuál es el que es distinto? Ya. Esto que está ahí, es lo mismo que escribir, eso que está ahí, es lo mismo que decir pi medio. ¿Ya? Entonces, usted lo que hace en este caso es calcular lo siguiente. Dice, aquí parto en el ángulo 0, ¿cierto? 0, aquí voy en 10, en 15, 20, aquí llego a 30, 45, 60 grados, Llegaría 70, hasta las 80, 90. 90. Y ahí vuelvo a la orgía. Entonces, si yo hago de 0 a pi medio, o sea, de 0 a 90, mire, toda esta abertura ocupa el ángulo. De 0 a 90, ahí usted calculó un pétalo, que está perfecto porque usted podría calcular el área de un pétalo y posteriormente multiplicarlo por 4. Ahora, en esta integral yo podría calcular la integral desde 0 hasta pi cuarto y el resultado multiplicarlo por 8. A eso es lo que me refería adelante, ¿ya? Así que, no, súper bien, lo ocupamos para aprender, Felipe, ¿ya? Solamente el tema está en el ángulo que lo hizo hasta 2 pi.